Muy buenas noches, querida comunidad. Espero que se encuentren de maravilla. Muchas gracias por acompañarme en los relatos de cada noche. Hoy te voy a contar 4 historias muy especiales en el sentido oscuro y perturbador, al que ya estamos acostumbrados todos. Escucharás las crueles vivencias que tuvieron que pasar diferentes personas para no solo creer en las brujas, sino sufrir en carne propia todo tipo de trabajos que ellas pueden hacer. Lo que sí les pido encarecidamente es que no se me sugestionen. Intenten buscar la explicación más lógica a cada caso. Algunos dicen que al escuchar este tipo de historias puedes llamar entidades o energías a tu vida, casa o familia. Como contador de historias podría decirte que algunas veces, no todas, llegan a pasar cosas aquí en el estudio, pero lo que me llama mucho la atención es la llegada de un par de correos donde explican con mucho miedo que han visto sombras. Algunas cosas se mueven o se caen de su lugar. Y como mi personaje, ese demonio que siempre te espera escondido en el lugar más oscuro de tu casa. Te puedo decir que eso es muy normal, que no pasa nada y que estás loco. ¿Están listos para esto? Se comenta que en ocasiones las brujas tienen el poder para que las personas caigan en sueños profundos y no sean escuchadas cuando llegan entrada la noche o la madrugada. Yo lo comprobé de una manera terrible cuando era joven y vivía en mi pueblo. Como eran nuestras costumbres allá, me casé muy jovencita y para que siguiera enseñándome más cosas mi madre, nos quedamos a vivir cerca de ella. Más adelante, por el trabajo de mi esposo, nos tuvimos que ir a una ranchería más alejada. Él trabajaba labrando parcelas y decidimos que sería mejor para nosotros. Ya nos organizaríamos los domingos para ir a visitar a su familia o a la mía. Pero inesperadamente, un día que fui a la parcela donde estaba trabajando mi esposo a llevarle el almuerzo, todo comenzó a darme vueltas. Afortunadamente se encontraba el patrón de mi esposo y le pidió dejar todo y llevarme a un dispensario médico cercano para que me atendieran. No tardó mucho el doctor en darnos la sorpresa de que seríamos padres, y ese mismo fin de semana fuimos a darles la noticia a todos. Mi madre feliz me dijo que en cuanto avanzara más mi embarazo, fuera a quedarme a su casa para pasar la cuarentena y estar al pendiente del bebé y de mí. Poco después salimos para darle la sorpresa a mi suegro, que de igual manera tomaron con agrado la noticia. Al final del embarazo, dispuse mis cosas para ir a casa de mis padres para dar a luz como fue lo planeado. Mi bebé nació 2 meses después y todo era felicidad para nosotros. Pasaron los días y me recuperé pronto. Todavía esperé un tiempo más, pero ya necesitaba estar en mi casa con mi esposo, así que le dije a mi madre que regresaría a mi casita. Ella me pidió más tiempo, pero ya podía atender sola a mi bebé. Y los domingos mi esposo me ayudaría en lo que pudiera. Mi mamá me pidió que la escuchara. Entendía que yo tenía que estar con mi familia, pero tenía un presentimiento. No sabía qué era, solo que presentía que algo iba a pasar y tenía mucho miedo. Ingenuamente la tranquilicé. Hoy me arrepiento de no haberla escuchado. Yo sabía que en varios pueblitos había brujas, o al menos eso se decía. La gente las relacionaba con bolas de fuego que se ven en los cerros, otras que toman apariencia de animales, guajolotes o lechuzas, pero debido a mi juventud y por la etapa que estaba viviendo no ponía atención. Hasta aquella mañana. Nuestra casita era de techo de lámina y tenía una pequeña ventanita que mi esposo hizo improvisadamente para que entrara un poco de luz, y de noche la cerrábamos bien para que no entrara el frío. Esa noche, antes de bañar a mi hijo, le pedí a mi esposo que revisara que todo estuviera bien cerrado. Por último, le di su leche y lo recosté en la cama. Él dormía en una cunita al lado de nuestra cama. Hasta ese momento todo iba como de costumbre. Me sentía particularmente cansada y nos recostamos. Pasó quizás media hora cuando mi bebé comenzó a inquietarse por algo. Lo cargué para mecerlo y que volviera a dormir. Así lo hizo y de nueva cuenta lo coloqué en su cuna. Empezó a darnos mucho sueño. Eso no era normal, pero también me percaté de algo. Le comenté a mi esposo que escuchaba pisadas de ave en el techo, pero él ya se estaba quedando dormido, así que solo me contestó con unos murmullos inentendibles. Me acomodé a su lado aún sin dormir y podía escuchar el aleteo de un ave grande caminando en el techo.
No me pareció raro. Después de todo, es común que en los pueblos anden por las noches los animales por ahí, pero mi bebé comenzó de nuevo a alterarse. Me levanté a sacarlo de su cuna para calmarlo, pero ya no lo lograba. Le llamaba a mi esposo y estaba completamente dormido. Cuando finalmente logré calmar a mi niño, lo recosté en medio de mi esposo y de mí. Pensé que con el calorcito de los dos y al sentirse protegido le ayudaría. Al principio fue así. Después de un rato comenzó a llorar. Lo calmé hasta que se quedó dormido, pero ya no pude más. Llegó a mí ese sueño tan pesado que hizo que se me cerraran los párpados de inmediato. Logré escuchar a mi hijo quejarse un poco, pero al final el sueño profundo me venció. Cuando la claridad de algunos agujeros que pasaba por la lámina me despertó, noté que ya no estaba mi pequeño. Bastante alterada y gritando, moví a mi esposo para despertarlo bruscamente. Nuestro hijo había desaparecido. No se encontraba en medio de nosotros como lo había dejado por la noche. Mi marido se levantó de un brinco. Me preguntó desesperado que dónde lo había dejado. Le contesté que en medio de nosotros, que él se había quedado dormido antes que yo y no se dio cuenta. Entonces, miramos los dos al piso y ahí estaba la cobijita del bebé tirada junto a los pies de la cama. Sobre ella se encontraban unas pisadas de tierra, pero no eran humanas. Eran pisadas de ave, como de guajolote o gallina, pero grandes. Y junto a estas se encontraban unas enormes plumas negras. La ventanita que estaba en las láminas estaba abierta y sabíamos perfectamente que la había cerrado muy bien mi esposo en la noche. Y ni él ni yo nos habíamos levantado a abrirla. Al ver todo esto recordé el presentimiento de mi madre cuando me dijo que sentía que algo iba a pasar si yo regresaba a mi casa. Ignoré todos los avisos, los sonidos de pisadas en el techo y los aleteos. Todo indicaba que no se trataba de un ave, sino de una bruja que nos había encontrado. No sé cómo, pero supo del nacimiento de mi hijo y esperó pacientemente para robármelo a través de ese sueño tan profundo en el que nos hizo caer a mi esposo y a mí. Esa bruja maldita se llevó a mi bebé. Iba a cumplir 9 años de casada con 2 hijas hermosas, una vida tranquila como ama de casa. 9 años de feliz matrimonio, pero esa felicidad no me duraría para siempre. Mi esposo siempre fue muy cariñoso con las niñas y conmigo. Nos gustaba mucho ir al centro comercial y aquel sábado no fue diferente. Mientras caminábamos por ahí, sentí que alguien me tomaba por el hombro. Volteé y era una amiga que tenía tiempo de no verla. Nos saludamos con gusto y le presenté a mi familia. Las niñas se fueron con mi esposo por unos helados y yo me quedé platicando un momento con ella. Me daba mucho gusto verla después de tanto tiempo. Me platicó brevemente de su vida e intercambiamos números de teléfono para saludarnos después. Pasaron unos cuantos días y una mañana recibí una llamada. Era Susana, la amiga del centro comercial. Quedamos de vernos para ponernos al día y así es como me enteré de que se había divorciado. No tenía hijos y estaba buscando trabajo. No era fea, pero sí tenía un poco su aspecto descuidado. Entendí que la falta de empleo se lo ocasionaba. Le dije que le preguntaría a mi esposo si de puritita casualidad había una vacante en su trabajo, y quedé de avisarle. Parecía que todo iba a favor suyo. Mi esposo le consiguió un empleo y yo me sentía contenta de haberle podido ayudar, cosa de la que me arrepiento. Con el paso del tiempo empezó a alejarse un poco de mí. Me decía que tenía mucho trabajo en la oficina y evitaba los acercamientos. Después, esto sucedió también con las niñas. Él platicaba con ellas cuando llegaba del trabajo. Les preguntaba cómo les había ido en la escuela. Pero ahora, las pláticas ya eran muy cortas. Parecía ya no tener interés. Cenaba con prisa y se iba a acostar. Y la verdad es que mis niñas lo resentían mucho. Después comenzaron las espaciadas visitas a los centros comerciales. Esto claramente me decía que algo no estaba bien. Ya había cambiado mucho y no entendía por qué. Una noche mientras cenaba, se me ocurrió abrazarlo por detrás, pero él se quitó bruscamente con la excusa de que había olvidado algo. Su rechazo me hizo sentir mal. Tiempo después, ya en la cama, se quedó completamente dormido. Yo estaba pensativa y no podía dormir, y esto me permitió escuchar que murmuraba palabras sin sentido.
Entre otras cosas, escuchaba que decía: mi amor, te quiero, te necesito. Pero yo sabía que no era para mí. Una tarde llegó un poco antes del trabajo y me pidió hablar. Lo seguí hasta la habitación y me pidió sentarme. Era para decirme que haría sus maletas porque se iría a vivir a otro lado. Se me abrió el piso cuando escuché cada palabra que salió de su boca. Hice 1000 preguntas que fueron ignoradas. Solo contestó que vería por sus hijas, pronunciando un seco hasta luego, y cerró la puerta tras él. Comunidad. Yo estaba deshecha. Mantenía contacto con Susana. Le platiqué lo que estaba pasando con mi matrimonio. Me consolaba. Me decía que ya se le pasaría y que volvería conmigo. Llegaron las vacaciones y decidimos ir a casa de mi madre para despejarnos un poco de la ciudad. Así que al llegar a Veracruz me abracé a ella y le platiqué todo lo que me estaba pasando. Me escuchó con atención y al terminar me dijo que sabía cómo era mi esposo. No podía creer que él cambiara de tal forma que casi fuera un hombre irreconocible. Continuó diciendo que había escuchado casos así, y aunque sabía que yo no creía en eso, le parecía que era cosa de brujería. Yo le dije que estaba equivocada. Entonces me propuso algo. Vamos con una señora que se dedica a eso. No perdemos nada. Tu padre cuidará un rato a las niñas y veremos qué te dice. Acepté dándole por su lado. Al fin ya eran muy dados a todo eso. Nos recibió la señora y pasamos a una salita. Me sentía incómoda por estar consultando algo de mi vida privada a una desconocida. Nos sentamos frente a la mujer. Me miró diciéndome que yo iba porque estaba atravesando por un problema matrimonial. Crucé la mirada con mi madre y la sentí de manera afirmativa. Dijo que alguien había intervenido para esto. Sacó un pañuelo que extendió en la mesa. Puso varias cartas que miraba detenidamente mientras decía que le iban a aclarar. Después de un rato nos dijo que a mi esposo me lo habían quitado con brujería, con un amarre. Esto se lo hizo una mujer cercana a él y a mí. Me tenía envidia y ella ambicionaba una vida como la mía. Le contesté que nunca tuve problemas con mi esposo. No comprendía quién pudo hacer algo así. ¿Quién podría envidiarnos? No conocíamos a nadie que nos quisiera ver mal. Sin pensarlo 2 veces, la bruja me describió físicamente a la persona que le hizo el amarre a mi esposo para quitármelo. El rompecabezas se iba armando. El físico de la mujer estaba en su trabajo. El tiempo, todo coincidió. Entendí por qué me decía que tuviera paciencia, que eran rachas que sucedían en los matrimonios, que mi esposo tenía mucho trabajo en la oficina, que estaba estresado y que eran ideas mías. Ahora entendía todo lo que estaba pasando. La mujer a quien le confiaba lo que estaba pasando con mi esposo me lo estaba quitando, y yo sin imaginarlo siquiera. Susana le hizo un amarre a mi esposo para que me dejara por envidia. Ella fracasó en su matrimonio y deseaba uno como el mío. Esa bruja nos dijo que podía revertir el amarre. Susana tendría consecuencias por destrozar mi hogar y quitarle a mis niñas a su padre. Lo pensé muy bien. La verdad es que no fue nada fácil decidirme, pero al final lo acepté. No podía dejar que aquella piruja se saliera con la suya. Yo recuperaría mi matrimonio y ella tendría su merecido. Ese que se buscó de la manera más vil y despreciable. Confié en ella y la ayudamos cuando más lo necesitaba. La brujería siempre tiene consecuencias y se paga caro. Aunque la justificación sea por amor, yo hice un amarre y hoy les puedo decir que es lo peor que pude haber hecho en mi vida. Hace tiempo, cuando trabajaba en una cafetería, acudía seguido a un grupo de amigos en el que conocí a un chico. Nos sentimos atraídos desde el principio. Me parecía muy atractivo y gentil. Intercambiamos números, estuvimos saliendo y más adelante nos hicimos novios. En la cafetería también trabajaba una amiga, o al menos así la consideraba. Nunca desconfié de sus comentarios. No me daba cuenta de que me los decía con doble intención. Esto porque comentaba que mi novio era muy guapo, que si no lo cuidaba me lo podían quitar, que debería de haber muchas chicas interesadas en él. Mi novio siempre pasaba por mí a la salida del trabajo, y cuando me despedía de mi amiga, su frase final era «cuídalo». Un día que descansé, acompañé a mi madre al mercado. Mi padre había fallecido años atrás y procuraba pasar tiempo con ella. Recorriendo el mercado y entre los puestos, se encontraba una joven como de mi edad repartiendo unas tarjetas. Le dio una a mi mamá, la cual me dio,
y seguimos caminando como si nada. Cuando nos paramos en un puesto, la observé y en ella decía que se hacían todo tipo de trabajos y amarres. Esta palabra se me quedó en la mente. Recordé lo que decía mi amiga sobre que podían quitarme a mi novio. Mi madre me dijo que la tirara y le dije que sí, pero la deslicé en la bolsa del pantalón hasta esconderla. Cuando tuve oportunidad en el trabajo, marqué pidiendo informes y me sentí afortunada de que la dirección se encontrara cerca de donde vivía. Agendé una cita y el día de mi descanso le puse un pretexto a mi novio con la ayuda de mi amiga para poder ir a donde hacían los amarres. Resulta que la joven que repartía las tarjetas en el mercado era la hija de la señora que hacía los trabajos. Ellas me recibieron muy amables. Tiempo después le comenté a la señora lo que quería para mi novio y me dijo que era algo que le pedían muy frecuentemente. Me dijo que le llevara varias cosas para realizar ese trabajo. Entre ellas, una fotografía, cabellos, fluidos vaginales, una prenda íntima y veladoras. De lo demás ella se encargaría. Después de 2 días me llamó para que fuera a recoger el amarre. Lo dejó para velar en su altar y ya estaba listo. Cuando me lo entregó me dio unas indicaciones. Me pidió la mujer que tuviera confianza y si hacía todo como me lo pedía, ese trabajo daría resultado. Al pasar el tiempo, efectivamente, pude comprobar que sí estaba dando resultados. Mi novio prácticamente no se me despegaba. Llegaba hasta más temprano para recogerme. Aumentaron las llamadas a mi teléfono. No se digan las visitas a mi casa. Nos acompañaba incluso cuando íbamos al mercado. Nos volvimos muy cercanos, tanto así que decidimos mudarnos juntos. Mi madre estaba contenta, pero las cosas cambiarían de un día para otro y claramente no fueron para bien. Él se volvió extremadamente demandante y celoso. Si no le contestaba el teléfono rápido se molestaba. Se estaba haciendo muy agresivo. Las llamadas al teléfono del trabajo se hicieron tan constantes y si no contestaba me decía que estaba coqueteando con algún cliente. Perdí la paz en mi trabajo y comencé a tener roces con mi jefe. Había ocasiones que me jalaba del brazo y me metía de un empujón al auto. Incluso llegó a bofetearme sin que nadie se diera cuenta. Empecé a inventar que me caía o me pegaba por accidente. Llegó el momento que comencé a tener miedo, así que pensé que la única salida era ir a buscar a la señora que me hizo el amarre, para que francamente me lo quitara. Como pude inventando que iba al médico, busqué a la mujer. Me dijo que para quitarlo tenía que sacarlo de donde lo enterré, y es que el amarre me pidió que lo enterrara en un panteón. El problema es que fue de noche y yo no recordaba bien el lugar donde lo hice. Haría lo que ella pudiera, pero solo yo podía sacarlo para poder revertir la cosa. Por el miedo a que se dieran cuenta en el panteón de lo que iba a hacer y por nervios, no viví en el lugar. Solo lo hice rápidamente y me fui. Tenía que intentar encontrarlo porque todo iba en aumento. Me revisaba el teléfono. Estaba completamente obsesionado conmigo, tanto así que me pidió dejar de trabajar. Mi madre se dio cuenta de los problemas que teníamos. Le dije todo lo que había hecho. Yo era la verdadera responsable de lo que me estaba pasando. Me sentí muy culpable, pero ¿ya para qué? Tantos fueron los problemas que mi pobre madre me dijo que ella misma me ayudaría a buscar en el panteón, pero que recordara dónde rayos lo había enterrado. Los celos de mi pareja iban escalando. Me revisaba los cajones de mi ropa íntima y al ver el peligro que corría, mi madre le dijo que quería que fuéramos de vacaciones ella y yo. Mi novio se negó diciéndole que quería separarnos y que si lo intentaba de nuevo, se atuviera a las consecuencias. Ahora las dos temíamos de lo que pudiera hacernos. El único camino que teníamos era encontrar el amarre. Lo único que recordaba es que era junto a una lápida que pude ver con la lámpara y era de color gris. Hay demasiadas así, pero como me dijo la señora del amarre, no me podía garantizar que me sacara del problema. Estúpidamente, por no pensar bien las cosas y seguir consejos equivocados, me busqué un gran problema que no tenía. Involucré a mi madre y ahora ella también está en riesgo. Entendí que no se necesita nada más que el amor sincero de una pareja. Hasta el momento en que yo hice el amarre, mi novio no me había dado ningún motivo para desconfiar de él. ¿Para qué rayos hacer algo como ese maldito amarre? Es momento en que no lo encuentro. A lo mejor piensan que les voy a decir que esto ya terminó, pero no es así. Lo estoy viviendo en carne propia en estos días.
No sé cuánto tiempo más seguiré pagando el error tan grande que cometí. Lo único que viene a mi mente es escaparme con mi madre. Tenemos mucho miedo, pero no hay de otra. Dejaré a mi novio. Espero que para cuando cuentes esta historia con la comunidad, yo ya esté lejos de mi novio. Como saben, querida comunidad, dejamos lo mejor para el final. A veces pensamos que las personas a las que más amamos nunca nos traicionarán o que harían algo para lastimarnos o perjudicarnos. Sin embargo, la vida o el propio ser humano es tan cambiante que no se puede asegurar la lealtad de las personas al 100%. No olvides apoyarme con tu pulgar arriba, compartirme con todos tus amigos y lo más fácil de todo, suscríbete. Solo tienes que picarle al botón donde dice suscribirse y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias que compartimos cada semana. Pero basta ya de explicaciones. Quiero saber, al igual que tú, lo que nos depara la siguiente y escalofriante historia. Cualquier tipo de maldad la esperamos de una persona desconocida, pero cuando nos enteramos de que puede venir de nuestra misma sangre es difícil de creerlo. La envidia es un sentimiento tan terrible y puede dañar tanto como lo que a mí me hicieron, y cuando lo platico no dejan de sorprenderse. Les es imposible de entenderlo como a mí me sucedió cuando me enteré de ello. Tenía 3 taquerías. La verdad es que me iba muy bien económicamente. Comencé con un pequeño puesto de tacos donde vendía por las noches. Poco a poco fui creciendo y así logré poner mi primer negocio. Como dicen por ahí, le agarré el modo y de esa forma puse la siguiente taquería y con muchísimo esfuerzo puse la tercera. Mi esposa y mis hijos también me ayudaron. Todo iba bien, pero después de un tiempo todo cambió. Yo tengo 2 hermanos, una hermana que radica en provincia con su familia y mi hermano menor, que trabajaba en un taller mecánico. Muchas veces le pedí que trabajara conmigo e incluso le propuse que fuera el encargado de una de las taquerías, pero por algún motivo siempre se negaba. Como ustedes se han de imaginar, necesitaba a alguien de confianza, pero él argumentaba que no era bueno trabajar con la familia, y menos como empleado, que si de verdad quería su ayuda, se conformaría con ser mi socio. Pero no podía ofrecerle ese puesto porque ni siquiera quiso invertir cuando se lo pedí para que creciera más el negocio. Además, sería el patrimonio de mis hijos. Él tenía uno con su esposa de la cual se separó. Le quise ayudar de 1000 maneras, pero no progresaba. Aunque me dolía verlo así, ya no podía hacer nada por él. Y más porque siempre me rechazaba. Transcurrió el tiempo y el encargado de una de las taquerías me dio una mala noticia. Teníamos pérdidas. Estaban entrando pocos comensales. La comida se estaba echando a perder, así que decidimos comprar menos productos. Sé que hay rachas así, pero lo extraño es que las cosas continuaron. La carne, a pesar de ser fresca, se engusanaba. Las verduras se pudrían, las tortillas se enlamaban y no duraba nada fresco. Así pasó algo de tiempo y no tuvimos más remedio que cerrar el local. Pero aquellas cosas no pararon ahí. En la otra taquería después me reportaron lo mismo. La carne del trompo se descomponía. La verdura, aunque se refrigeraba de igual manera, se pudría. Todo esto, comunidad, era algo que no entendíamos. Ya teníamos tiempo trabajando bien. Y aunado a esto, mi taquería comenzó a despedir un aroma fétido en la cocina. Al principio creímos que algo se había quedado afuera y se echó a perder, pero no podía ser posible. Se limpiaba por las mañanas y por las noches. Se fumigaba porque regularmente hacían inspecciones sanitarias para tener nuestros permisos en regla, así que no podíamos entender qué estaba sucediendo. Para colmo de males, todo iba en aumento. No dábamos con lo que provocaba el olor tan nauseabundo en el negocio. Moscas empezaron a invadir la taquería y era incómodo para los clientes comer así. Cada vez entraban menos y por lo mismo, corrió la misma suerte que la otra taquería y la cerramos también. Ya solo me quedaba la primera taquería con la que comenzamos. Mi esposa estaba triste. Yo la consolaba mientras limpiábamos antes de abrir el negocio. Ella lloraba por no saber qué era lo que estaba pasando. Pero un día pasaron un par de señoras que eran conocidas de su madre y la vieron muy desmejorada. Se quedaron platicando con ella un rato y no les dijo qué nos pasaba, solo que no nos había ido muy bien últimamente. Una de ellas le dijo que hiciéramos una limpia en el negocio, que se sentía una mala vibra.
Cuando llegamos a casa todo me lo platicó, pero como yo no creía en esas cosas no le hice mucho caso. El detalle fue que las cosas extrañas siguieron continuando. Conforme pasaban los días hubo un incremento de moscas y de cucarachas. Estaba impresionado. Salían por doquier y lo más penoso es que ya no era solo en la cocina. Comenzaban a invadir las mesas, las paredes, las sillas y el piso. Como todo comerciante, temía que los clientes las vieran. Jamás nos había pasado igual, así que no sabía cómo reaccionar. Las moscas se paraban en los platos y los comensales tenían que espantarlas. La carne del trompo ni siquiera lo habíamos empezado a cocinar y ya olía a podrido. Lo más espantoso es que la carne se acababa de preparar en la mañana. No había motivos para todo eso. Entre pláticas con mi mujer llegamos a la conclusión de que tal vez las señoras tenían razón. Entonces mi esposa les pidió el teléfono de la persona que conocían y fuimos a verla. Nos abrió una señora ya mayor, muy delgada, con una trenza blanca. Nos sorprendió lo que nos dijo. Casi sin decirle nada, nos comentó que teníamos una salación mandada por alguien cercano a nosotros y tenía la intención de que perdiéramos todo. Me empezó a dar miedo cuando describió a la persona y casi me caigo de la silla cuando dijo su inicial y que si queríamos ayudarnos teníamos que sacar un envoltorio que estaba en la cocina de la taquería. Nos dimos a la tarea de buscarlo y en efecto, ahí estaba detrás de un mueble. Lo que investigamos fue que en las ocasiones donde yo no estaba, mi hermano pasaba a las taquerías. Obviamente no le negaban el paso porque sabían que era mi familia. Y así es como colocó los envoltorios uno a uno en cada taquería. Suena impresionante, ¿verdad? Cuando lo encontramos se lo llevamos a la señora y al abrirlo, despidió un aroma repulsivo. En su interior había una fotografía mía con algo viscoso y negruzco, de apariencia bastante desagradable. Aquella curandera nos dijo que mi hermano nos tenía mucha envidia y como a él no le iba nada bien, quería que yo perdiera todo. Afortunadamente aquella señora nos ayudó a revertir la brujería. Solo que había un problema. El daño se le regresaría a dos personas, al que lo hizo y al que pagó por él. La verdad es que dudé mucho para hacerlo, pero si esa persona que supuestamente se llamaba mi hermano no pensó en mí ni en mi familia para destruirme, ¿por qué me preocuparía por él? Así que con todo el dolor de mi alma, le dije a aquella curandera que lo hiciera. Siempre he creído en la justicia y lo justo es dar lo que se recibe. Solo Dios sabe lo que tendrá que enfrentar mi hermano por sus acciones, pero de lo que sí estoy seguro es que le va a pasar algo muy terrible. Hizo que gran parte del patrimonio de mis hijos y de mi esposa se perdiera de un día para otro, solo por su envidia. Ahora resulta que yo soy el malo, o eso es lo que me dice mi conciencia, pero la verdad es que eso no se hace. Tanto tiempo trabajando para que de la noche a la mañana nuestros negocios se cayeran.